Muchas gracias. Buenas noches a todos. Si nos podemos correr hacia adelante para que estemos como un poquito más cercanos. Les agradezco. Bueno, muchachos, entonces, pues en primer lugar, manifestarles que es un gusto, es una alegría compartir con ustedes esta noche. Es la primera vez que voy a dar mi testimonio se me hace muy hermoso que esta invitación llegue justo en el tiempo de Pascua para poderles compartir cuál fue la resurrección que nuestro Salvador hizo en mi vida. Entonces, bueno, les comparto que cuando empecé a hacer el testimonio, como nunca lo había preparado, pues muchas veces he hablado de mi historia, por supuesto, cada que tengo oportunidad de contar las maravillas del Señor lo hago, pero de manera informal, como en conversaciones con mis amigos, con mi comunidad, pero realmente nunca me habían hecho una invitación tan especial como esta. Entonces me tocó como empezar a preparar mi testimonio. Y entonces en esa preparación empecé a hacer memoria como de toda mi historia y llegaron a mi mente las dos decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Y entonces la primera de ellas sucede en el mes de febrero del año 2011. Llego precisamente a este grupo, al grupo de profesionales. En ese entonces era una mujer de 36 años. Vengo invitada por mi cuñada, porque estaba pasando un momento, yo en particular estaba pasando un momento muy difícil en mi vida, como un momento de mucha tristeza, de un sinsentido de vida. Digamos que en lo profesional me había ido bien, había sido pues exitosa dentro de lo que el mundo conoce como el éxito, pues es decir, había tenido la posibilidad de estudiar una carrera, me había graduado como abogada, muy joven, en la universidad becada por buen rendimiento académico. Hice en el quinto año, hice la práctica en un banco y me dejaron como abogada de la zona de la zona Antioquia en ese banco, y seguí como escalando posiciones en el tema profesional, pero mi vida afectiva absolutamente desordenada, en sepulcro, o sea, absolutamente vacía. Sentía en mi corazón un deseo profundo, como un llamado profundo a ser esposa, a tener un hogar, pero yo veía que mis compañeras todas se casaban y todas pues como que su vida afectiva funcionaba perfecto, y en mi caso eso no pasaba. Y entonces yo cambiaba de novio cada 6 meses porque, o sea, con ninguno me acomodaba. Y en ese proceso, o sea, entendía, era una mendiga de amor. En ese proceso, pues por supuesto, uno cuando digamos que no tiene en orden y no le ha entregado al Señor todas esas cosas, pues por supuesto que eso deja unos vacíos y una tristeza profunda en el corazón. Entonces fue así como yo llegué a esta bendita escuela, ese febrero del 2011. Pues me senté como en el grupo a escuchar. Yo ya había tenido una experiencia lejana más bien de Dios, es decir, iba por allá a las horas santas, me acuerdo, los jueves, y me gustaba mucho ir a Monticello, y tenía algunas, pues iba eventualmente, pero mi vida no cambiaba, no se transformaba. Llego entonces a la escuela en ese momento y tomo la decisión importante que les digo. O sea, les contaba, empecé contándoles que había tomado 2 decisiones que habían transformado mi vida, y les estaba contando cuál era la primera. Entonces, en ese contexto, o sea, en ese grupo, cuando termina la reunión, yo tomo una decisión y dije, bueno, si tú existes, yo te voy a encontrar, porque he escuchado que tú eres el único que transforma estas realidades, que eres capaz de cambiar el lamento en baile y que eres capaz de llenar los vacíos más profundos de los corazones del ser humano.
entonces yo le voy a creer a eso. Y voy a hacer todo lo que me digan que tenga que hacer para lograrlo, porque he probado muchas cosas, he sentido que, digamos, en lo profesional, el estudio, en fin, los trabajos, eso no ha funcionado. Entonces yo voy a perseverar en conocerte. Y fue así como decidí hacer todos los retiros, o sea, empecé juiciosa a venir todos los miércoles, no faltaba a las 7 de la noche, empecé a orar todas las mañanas porque decían que en la oración asistir un poco más a la Eucaristía, hacía todos los retiros espirituales que la escuela ese año programó, me los hice yo, y inclusive de eso me parece, recuerdo de manera especial que había un joven en el Ministerio de Música que en uno de esos retiros me confiesa, o sea, nos sentamos como a comer y él de pronto me dice, yo le voy a decir algo, es que usted me impacta tanto. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque usted llora mucho, o sea, usted viene a todos los retiros y usted llora y llora y llora y no para de llorar. Yo le decía, imagínate todas las cosas que tendré en mi corazón y las que está sanando el Señor. Y en efecto, así fue un año de mucho crecimiento espiritual, muchísimo. Fue un año en el que sentí verdaderamente el paso de Dios por mi vida y en el que Él empezó a sanar y a transformar toda mi historia, mi corazón, mi vida entera. Esa fue la primera decisión. Ya les voy a contar un poco de mi historia, del por qué llego como de esa manera, porque esos eran mis sentimientos y mis realidades en ese momento, porque todos somos hijos de una historia y las cosas no son fortuitas. Es decir, las cosas, las malas decisiones que a veces uno toma son producto de un montón de vivencias y situaciones que tienen que sanarse, pero que esa sanación efectiva, muchachos, obra definitivamente al pie de la cruz. Entonces ya vuelvo un poco sobre ese tema. La segunda decisión que transforma mi vida y que es fundamental, o sea, es una decisión que tomo hace 2 años apenas, exactamente en abril del 2016, en la que decido darle el sí al Señor cuando me entrego una misión bien hermosa, que la verdad les digo yo no quería, me daba mucho miedo, no pensé nunca que en lo profesional eso fuera lo que Él iba a entregarme, y me costó, para serles franca, me costó salir como de la zona de confort y decirle que sí, pero que como todo lo del Señor, cuando Él te llama, Él sabe lo que es mejor para tu vida. A veces uno es pegado pensando que lo que a uno conviene es esto y de pronto las cosas no se le dan y resulta es que Dios tiene planes maravillosos para ti. Entonces, hace 2 años, digamos que yo trabajaba, me desempeñaba como directora jurídica y de cobranzas en una compañía grande aquí. Llevaba como 7 años trabajando allí y yo sentía como que ya estaba en una zona de confort que necesitaba pues como hacer cambios, y me ofrecieron la dirección comercial de una constructora aquí importante, y a mí que me había ido muy bien en los trabajos, que me querían mucho en todos lados, en la empresa donde me fui me dijeron no se vaya, cuánto le van a pagar, nosotros le pagamos lo mismo, pero yo tenía que, pues yo ya le había entregado además eso al Señor en oración y el Señor mostraba que ese era el camino. Entonces tomo la decisión de renunciar, me voy a esta constructora y a los 4 meses me echaron. Llegué a digamos que éramos distintos, ya habían algunos temas del trato hacia las personas que no, digamos que no me hacían sentir muy cómoda y yo lo expresaba así como a mis jefes y por supuesto pues eso no generaba tampoco comodidad de ese lado, de tal manera que a los 4 meses tomamos una decisión, fue más como conjunta, de que ese no era mi lugar. Entonces yo me veo sin empleo, había sido absolutamente desordenada en lo económico también, porque finalmente había tenido buenos ingresos, buen salario, y cuando uno tiene vacíos muy profundos en el corazón, entonces uno, digamos que como que intenta cubrirlos tal vez con cosas materiales. Entonces me veo como en un momento donde, bueno, ¿qué pasó aquí? Le dije al Señor, pero a ver, si yo te pregunté, o sea, tú ya estás en mi vida, ¿qué ocurrió aquí? Y el Señor empieza a mostrar que ya viene otro proyecto. Y empiezo yo a pedirle, había hecho una maestría también en administración de empresas,
Entonces, bueno, yo le pedía, en mi oración le decía, bueno, y entonces, ay, regálame, llévame a Bancolombia, EPM, no sé, donde yo me pueda como acabar de jubilar y después me pones a servir. Imagínense tan conchuda yo diciéndole a Dios pues cómo era que tenía que actuar en mi vida. Pero en ese proceso de oración, entonces el Señor empieza a ponerme en el corazón que no va a hacer eso, que la misión que Él tiene para entregarme es formar una empresa, constituir una empresa donde abramos espacios en los que podamos dar a conocer, evangelizar, podamos contar la buena noticia de Jesús que transforma las vidas y que así como yo hoy, como yo, perdón, tuve en un momento de mi vida la oportunidad, la posibilidad de que me hablaran de ese Jesús que transformó mi vida y cambió mi lamento en baile, entonces ahora yo iba a tener el encargo de hacer un proyecto empresarial donde, pues además de su misión, por supuesto, comercial y empresarial, tuviera una misión fundamental de abrir esos espacios de crecimiento espiritual, donde la gente que quisiera en libertad, porque todo lo de Dios es en libertad, pudiera conocer, acercarse a Jesús y conocerlo y permitirle que Él transformara sus vidas. Y entonces fue así como en mayo del 2016 constituyó una empresa familiar que se llama Gestión Cartera y Servicios. Arrancamos 4 personas y en este año y medio somos 25 personas. Tenemos una obra bien hermosa en la que nos acompaña Diana y con un proceso bien hermoso de participación de los empleados y un paso de Dios bien lindo en sus vidas y en su historia. Entonces, esas fueron las 2 decisiones fundamentales, muchachos, y eso es lo que yo quiero hoy darles testimonio. Es decir, la primera, pues entender que definitivamente pues Dios no nos mandó como al mundo ahí tirados y que todas las tristezas del corazón tienen solución, o sea, que la muerte es vencida por Él y que cuando uno le abre el corazón y le dice te necesito y quiero encontrarte, Él se deja encontrar. Y la segunda, que cuando uno entiende que la vida vale la pena gastársela en Él, y uno así le cueste, porque no es fácil para los seres humanos ese proceso de, digamos, de apegos, de temores. Hablo de mi caso personal, para mí lo más difícil era el tema como de la inseguridad, como decirle, pero ¿y yo de dónde voy a formar una empresa? ¿Con qué? No tengo un peso, he sido una desordenada. Ese proceso me permitió entender que había también tomado decisión a espaldas de él con relación al manejo de mi economía y ponerle a los pies esa situación y dejar que él también sanara el efectivo, porque él sana el afectivo y el efectivo también, y poder como entregarle toda esa situación y permitir que él transformara también todo eso. Entonces, definitivamente esas son las 2 decisiones más importantes, son fundamentales, son cruciales, porque de esas decisiones, de ese paso, depende la posibilidad de que esa tristeza, ese dolor que yo sentía en ese momento y que puede ser el que otros estén sintiendo hoy, sea efectivamente transformado y cambiado pues en alegría. Bueno, entonces me devuelvo así un poco a contarles por qué llego yo ahí y cuáles eran mis sentimientos, ahondar un poquito más, porque hasta Dios eso le muestra a uno. Les digo la verdad que pues a mí como que no me tuvieron ni que contar mucho, sino que en ese proceso el Señor me fue mostrando y yo fui entendiendo por qué mis actitudes y por qué mis malas decisiones en torno al manejo de mi afectividad. Y entonces les cuento la historia, pues yo digamos que fue una hija no planeada, no digo que no deseada, pero no sé, pues hasta allá, pero definitivamente no planeada. Mi mamá quedó embarazada muy joven, a los 17 años. Digamos que a partir pues del embarazo de mi mamá, bendito sea Dios, mi papá y ella toman la decisión de irse a vivir juntos. Conocí un hogar, tengo una referencia de un hogar bonito, mi papá ni tuvo problemas de alcohol, ni de infidelidad, ni mi mamá tampoco, eran 2 personas trabajadoras, honestas, de valores, pero digamos que mi mamá cargaba también con una historia afectiva en relación con su mamá, de abandono,
que también marcó su vida y marcó también esa relación conmigo, que era su hijita mayor, su hija mayor, y que además llegó en un momento de su vida, pues por supuesto de inmadurez, ¿cierto? Era muy joven. A eso se le adiciona otra situación, y es una experiencia de abuso sexual también en la niñez, que por supuesto marca todas esas situaciones de dolor afectivo y de desorden afectivo. Pues empiezo, digamos que en mi adolescencia, recuerdo, era una niña absolutamente rebelde, mucho más con mi mamá, o sea, era una relación bien tensa, bien difícil. Mi papá trataba como de mediar y de aplacar esa situación en el hogar. Mis hermanos no fueron problema, la verdad, pues como la niña conflictiva era yo. En el colegio, supremamente mal estudiante. Mi papá cuenta que, se, que él se iba preparado cuando entregaban las notas, porque las entregaban como ¿cómo se dice? Por puesto, pues, o sea, el primero despachaban primero, y entonces éramos como 40 en el grupo, y a mi papá siempre le tocaba de 38, entonces él decía, me voy preparado con algo para leer porque yo sé que allá me dejan. Más o menos esa era la historia, o sea, absolutamente mal estudiante. Pues llego a la universidad y yo no sé, yo creo que ese es el primer paso de Dios por mi vida, como de manera inconsciente, porque Dios es tan misericordioso que Él va pasando, aunque uno inclusive ni siquiera se lo pida directamente. En la universidad, cuando llegué a la universidad, pues me enamoré de mi carrera, me puse muy juiciosa en las pilas a estudiar, y bueno, y ahí como que se obró el milagro. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, porque pues los resultados fueron buenos, y ahí empezó pues como el Señor a cambiar algunas cosas, y por eso fue que profesionalmente tal vez pues tuve la oportunidad como de crecer, porque desde la universidad pues digamos que me había ido bien. Entonces ese es el contexto como del por qué, o sea, tenía una cantidad de dolores y de desorden afectivo, causados porque somos hijos de una historia. Y entonces seguramente tenía una necesidad tremenda de reconocimiento, sentía una soledad profunda, yo necesitaba estar acompañada. Para mí era fundamental tener novio, o sea, pues yo no tenía a alguien que me invitara a salir el fin de semana, pues, y eso para mí era como una cosa muy horrible. Entonces eso, pues, sea el que sea, con tal que sea, Dios mío santo, tremendo, ¿cierto? El tema es que, digamos que antes de llegar aquí en el 2011, termino una relación de mucho maltrato, en la que toqué fondo, y en la que, imagínense que mi oración, cuando yo llegué aquí, yo le decía a Dios, devuélveme la esperanza. Esa era mi oración. O sea, yo recuerdo que yo llegaba a mi habitación y yo le decía al Señor, o sea, lo único que tenía para decirle era, devuélveme la esperanza. ¿Por qué? Porque ya había tocado fondo, o sea, yo inclusive, esa relación, cuando la terminé, gracias a Dios, que me dio como la fuerza de terminarla, yo quedé profundamente tocada, y ese yo creo que fue el primer paso, porque yo le decía a Dios, pero yo cómo he caído tan bajo, cómo he permitido, pues que un hombre, o sea, cómo he permitido que un hombre, pues en este caso un hombre, porque pues el maltrato no tiene que ser solamente de pareja, ¿cierto? Pero yo decía, ¿cómo he podido permitir que un hombre me trate de esta manera? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hay en mi interior y en mi corazón por sanar que yo permito esto? O sea, pues después porque uno cree que es cierto, que si tiene alguna estructura profesional, algunas experiencias, pues cierto, eso como que lo prepara uno, mentiras, desde lo emocional en pañales. Entonces llego pues a decirle al Señor, o sea, a reconocer que estaba profundamente necesitada de Él, de que sanara, y a ponerle a Él todas esas situaciones y como todos esos anhelos, pues a decirle pues qué es lo que pasa conmigo, porque esta necesidad de compañía, y Él empieza a mostrarme cosas, y a ponerle al pie de la cruz todos esos dolores cargados en esa historia, y Él empieza a pasar y a sanar y a poner en orden. Y por eso era que lloraba tanto en esos retiros, y a este muchacho pues le impactaba, pues imagínense, tantas cosas ahí acumuladas. Yo llegué de 36 años, hoy tengo 42, casi 43, entonces pues imagínense todo lo que había ahí acumulado. Resulta que en ese proceso, entonces, el primer regalo maravilloso que me hace el Señor, pues además de sanarme, por supuesto, y de permitirme darme mi lugar, de entender que Él es el amado, o sea, que Él me amaba profundamente y que Él sí me valoraba,
y que lo único que necesitaba en mi vida era tenerlo a él para darme ese valor y ese lugar como mujer. Y entonces llega él a reivindicar mi, pues mi ser, a permitirme darme ese lugar. Y yo le pongo en su corazón, o sea, yo le decía, bueno, entonces yo seguía teniendo como ese deseo de tener un esposo. Yo le decía, pero bueno, y entonces, pues yo porque siento en mi corazón como el deseo de formar un hogar y una familia. Pero yo ya no se lo, yo lo que le decía era, bueno, pero yo ya he entendido que no se trata de hacer mi voluntad, sino la tuya. Entonces vamos a hacer algo. Yo le decía, si no es tu voluntad, entonces quítame eso del corazón, ¿cierto? Y muéstrame cuál es el camino. Pero si esa es tu voluntad, entonces pon en la vida, elige tú el esposo para mí. Y en el 2000, eso fue en el 2011, ¿cierto? 2012 más o menos es ese proceso muy fuerte, 2011 porque fue a principio del 2011, 2011 y 2012 un proceso fuerte de sanación. Yo, como dice Dianita, en la perseverancia alcanzarás la salvación. Ah, no, yo eso sí lo tenía clarísimo y esa fue la decisión. Yo dije, aquí voy a hacer todo lo que me digan, voy a venir a todas las reuniones, a mí me dijeron que es por ahí, así no quiera, esté cansada, yo voy a poner mi parte, que seguramente Dios hará la suya. Entonces, pues en un proceso muy constante, esos 2 años, por supuesto, porque eso es fundamental, a pesar de que ya sentía pues alegría en mi corazón, ya me sentía libre, ya me sentía otra persona muy distinta, el Señor me había devuelto la esperanza. En mis oraciones iniciales era devuélveme la esperanza, y cuando empecé a conocer un poquito más aquí de Dios, entonces hubo un pasaje, el pasaje del ciego Bartimeo, que él al borde del camino le dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces yo ya después le agregaba esa oración, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, devuélveme la esperanza y ten compasión de mí. Y yo ya pues en esos 2 años había sentido que había tenido compasión de mí y que me había devuelto la esperanza. Yo ya me sentía una mujer distinta. Pero todavía tenía pues como ese anhelo, ¿cierto?, de tener un esposo. Y en el año 2013 conozco al que hoy es mi esposo, además un tema súper especial, un hombre que primero decía que no se casaba, o sea, él se casó, yo me casé de 39 años, 39, 38, 39, y él de 42. Entonces él decía que ya no se casaba, tiene una experiencia de Dios distinta, él estudió, se especializó en veterinario, se especializó en acupuntura veterinaria, entonces todo ese tema de técnicas orientales, entonces él cree en Buda, imagínense. El tema es que cuando empezamos a salir, entonces yo le dije, pues yo ya tenía claro, él decía, pues yo no me caso, yo quiero formar un hogar, una vida en pareja, pero no casándonos, sino pues en convivencia. Entonces yo le decía, no, yo ya he vivido como con 2, sí, la verdad era esa. Qué pena con usted, no le vayan a contar a nadie, esto se queda aquí. Yo ya había tenido 2 experiencias de convivencia y como ya el Señor había pasado por mi vida, yo le dije, ve, no es mojigatería, cada cual es muy respetable. Pero el Señor ha hecho o sea, yo he tenido un proceso espiritual, yo no le decía que el Señor, decía, esta está loca, no, sino como yo ya he tenido un proceso espiritual de encuentro con Jesús en el que he entendido que si uno quiere que las cosas salgan bien, tiene que, ¿cierto?, que intentar que la cosa sea distinta. Entonces inclusive le dije, ve, y si vos no te vas a casar, entonces no, ni para qué perdemos el tiempo, porque vos estás viejito y yo también. Y entonces no tenemos tiempo que perder en los proyectos que tenemos. Y el hombre, no, pero ¿cómo se te ocurre? Pues espérate, sigamos saliendo. Finalmente, como al año y 3 meses tal vez de novios, me dice, ve, me pidieron el apartamento, ¿por qué no me acompañas a buscar un apartamento a ver si nos vamos a vivir juntos? Y yo le dije, ¿qué? Desde el principio yo te había dicho que yo no me iba a vivir contigo, yo no amanecía en el apartamento de él. Entonces él me decía, pero ¿cuál es el problema? Y yo le dije, no es que no hay ningún problema, es un tema simplemente de que yo he hecho un camino y lo que yo siento en mi corazón es que lo quiero hacer bien esta vez. Si tú estás dispuesto a eso, perfecto. Y si no, no somos el uno para el otro. Entonces el hombre empezó pues como a pensarlo. Y un día, él sabía, yo iba a la hora santa de Pedro Justo, no sé si ustedes en Envigado, en el barrio señorial, pues yo no sé si ustedes, alguien les ha contado la historia, eso mejor dicho fue de un loco que le propuso matrimonio terminada la hora santa, de sorpresa, una
ustedes saben cómo son esas misas de Pedro Justo los jueves, eran allá, y este hombre se confabuló con el padre para que terminada la hora santa, pues me llamaran allá. Yo pues llegué aterrada, pues porque que Paula y mis amigas ya sabían, entonces todas eran besos, vos, y yo, a mí, ¿por qué me van a necesitar allá? Y sale este hombre cantando la canción del Divo, canta muy bello. Yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Hoy te prometo amor eterno. Y entonces sacó el anillo, me propuso matrimonio, y bendito sea Dios, compartimos la vida desde el 30 de agosto del 2014. Vamos a ajustar 4 años de casados. El Señor también ha pasado, o sea, ha sido una oportunidad de crecimiento, de seguir creciendo, porque es que lo de Dios es precioso. O sea, mi padre todavía trabaja, ¿cierto? Dice la palabra, y así es. El Señor todo el tiempo está trabajando en nosotros, todo el tiempo está enseñándonos, acompañándonos, cuidándonos, ayudándonos, para que en ese proceso en él crezcamos y demos muchos frutos. Y así lo he sentido en mi matrimonio, he sentido un acompañamiento tremendo. Bendito sea Dios, tenemos una relación muy tranquila. El Señor no nos ha dado hijos, no creo que nos los vaya a dar ya, porque los dos pues por la edad que tenemos, pero no importa. O sea, igual es un tema que se lo hemos entregado a Él, porque sabemos que sus planes son perfectos, los nuestros no. Entonces Él sabrá por qué lo hacen. Ahorita cuando pienso en el tema que ha entregado de la misión en la empresa, entiendo un poco también por qué no han llegado los hijos, porque creo que me los ha cambiado por un montón de hijos allá con los que tenemos que cumplir una misión especial. Y como hacer la voluntad de Dios lo hace a uno inmensamente feliz. Entonces yo ya he entendido que no le pido nada, porque yo me equivoco como en mis peticiones. Ya lo que entiendo y que es que hay que dejarlo hacer a Él y agradecer todo lo que Él nos regala, porque su obra es perfecta y maravillosa. Entonces, el primer regalo maravilloso que el Señor me da es ese esposo anhelado, pero lo da después de haber hecho un proceso. Miren qué hermoso. O sea, lo da, primero había que hacer el proceso de sanación. Él primero quería sanar de raíz, porque ¿qué es lo que sucede? Que pues si uno se engolosina, se empecina en pedirle al Señor eso y no hace el proceso desde dentro, muchachos, no le desnuda su corazón y su historia al Señor y le dice: te necesito en medio de esta historia, necesito clavar allá en esa cruz todos estos dolores de mi historia, todos estos errores, todas estas equivocaciones, mis malas decisiones, mi pecado. Entonces uno no permite como que esas bendiciones lleguen con toda la fuerza, porque si uno no hace un proceso, digamos, real, intenso, entonces cuando el Señor te da la oportunidad de darte un compañero o una compañera, no la valoras, ¿cierto? Porque hay un montón de cosas todavía ahí al interior que no se han sanado. Entonces a partir de eso yo también entendí que el proceso tiene que hacerlo uno mismo. O sea, uno tiene que intentar primero recibir al Señor en su corazón, abrirle, desnudarse ante Él, abrirle su historia, su vida entera y permitir que Él haga. Y en medio de ese proceso pues vendrán entonces, Él lo preparará a uno para recibir lo demás. Así lo he experimentado. Con relación al tema profesional, pues ya les conté un poco. Entonces digamos que él primero pone en orden esa parte de mi afectividad, me regala el esposo, y en lo profesional, sin embargo, yo sigo como con ese desorden, pues digamos que, pues sí, desorden, porque en este proceso uno entiende, muchachos, también que uno es un administrador, que en lo económico uno es un administrador de las bendiciones que el Señor le regala. Y a pesar de que el Señor ya había hecho un paso por mi vida, yo no lo había entendido así. Y entonces yo tenía un salario y vivía y nunca me alcanzaba, a pesar de que no tenía muchos gastos, porque me la pasaba paseando, y si no había, no importa, la tarjeta de crédito, porque después seguro cuando llegue la quincena con eso pago, y en fin. Y como que a partir de este proceso que el Señor hace de quedarme sin empleo, entonces yo
empiezo a sentir una tristeza también, hubo un momento, hubo una situación, digamos que me generó como mucha tristeza en un momento y mucha incertidumbre por el tema económico, y el Señor ahí como que me muestra y como que me hace la pregunta: ¿qué has hecho con las bendiciones materiales que yo te he entregado? Tú hubieras estado perfectamente preparada para vivir una situación de estas sin que te afectara, porque te he dado muchas bendiciones. ¿Qué has hecho con ellas? Y frente a esa pregunta, pues claro, yo me pelé, o sea, definitivamente había sido una mala administradora. Pero fue la oportunidad para también volver a entregarle al Señor esa situación, ponerle al pie de la cruz y permitir que Él me diera otra manera de ver y de pensar sobre la realidad del tema económico. Y sobre todo me preparara para este gran reto, porque aquí sí que le toca a uno, mejor dicho, en el tema de arrancar empresa cuando no tienes un capital, pues, y toca optimizar los recursos, ahí sí que le toca a uno sacar como eh, eh, como todo su capacidad pues de administrar. Entonces fue la posibilidad pues también del Señor como de mostrarme que estaba equivocada en ese manejo y que tenía que ponerle también eso, permitir que Él sanara y que me preparara también pues como a un tema distinto. Y entonces en el 2016, en mayo exactamente, constituimos la sociedad, la empresa. Les decía, arrancamos 4 personas, 2 con contrato de trabajo, otras 2 pues digamos en estos proyectos empieza uno, que eso fue muy hermoso, porque era renunciar. Miren, y les doy testimonio de algo, muchachos, es precioso. Uno desde su limitada capacidad humana, uno cree que cuando el Señor a uno le pide renuncias, entonces como que pues uno se llena de miedo y uno empieza a preguntarse: pero ¿cómo así? Pero si es que yo me ganaba X dinero y si estoy llena de deudas, entonces ¿con qué voy a pagar? Y cuando uno suelta eso y uno entiende que es que Dios no se equivoca en sus llamados y que Dios, que es tu Padre, responde por ti y es Él el que lo hace, sucede el milagro. Yo al principio cuando tuve ese llamado pues tenía mucho miedo, porque pues les decía, había sido una mala administradora, yo no tenía un peso, o sea, les digo la verdad, pues tenía un carro con una prenda, lo debía casi como al 50%, era lo único que tenía de patrimonio, y pues formar una empresa, ustedes saben la responsabilidad que implica. Y entonces cuando el Señor puso eso en mi corazón, yo le decía: pero si no sé ni cómo voy a pagar mi tarjeta de crédito, tú estás pretendiendo que yo me haga cargo de una empresa, de pagar nómina, o sea, empleados, pagar proveedores, pues eso cómo va a ser, o sea, es que eso es muy difícil. Y entonces estuvimos como unos 15 días, yo tenía ese tema en mucha oración, en la mañana, en la noche, y el Señor me seguía mostrando que era eso, y que yo no tenía por qué preocuparme de cómo iba a hacer eso, porque Él lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra. Él es el que todo lo puede, y nosotros siempre los seres humanos, digamos, intentando tener todo bajo control, somos los que nos llenamos de miedo, pero cuando nos soltamos, vuelvo y repito, se hace el milagro. Entonces, finalmente yo decidí no resistirme más y le dije al Señor: bueno, tú conoces mi realidad, tú sabes quién soy yo, tú sabes que soy una pequeña absolutamente limitada, que no tengo plata, mi familia no tiene esa adinerada, que si este tema sale mal, le podemos hacer daño a alguien. Pero bueno, si tú lo estás, que yo no quisiera eso, que yo quisiera más bien que me sentaras a seguirme ganando un salario fijo, pero que también te he entregado mi vida y reconozco tu paso por mi vida. Y he decidido entregarte mi vida, entonces eso es lo que tú quieres, aquí estoy. Te va a tocar trabajar muy duro, me acuerdo que yo le digo todavía, o sea, te va a tocar trabajar muy duro, porque aquí tienes un ser muy limitado y una persona que no tiene un patrimonio como para respaldar, ¿cierto? Si en algún momento las cosas no salen. Pero bueno, si tú estás llamando es porque lo vas a hacer. Y entonces hice ese acto de fe, constituí la empresa. Inicialmente pensé que tenía algunos temas jurídicos como independiente, pensé que iba a alquilar un espacio pequeño, pues como para que me alcanzara, uno siempre con la inseguridad y el temor
de que es uno y que el dinero pues es uno el que lo provee. Y resulta que justo en ese momento llegó un cliente que me pidió abrir, pues me iba a entregar un portafolio de recuperación de cartera que implicaba tener 4 puestos de trabajo. Entonces, casi ya teniendo alquilado el espacio para mi oficina así de pequeña, solo una oficina y como otro puestecito de un auxiliar, me tocó deshacer ese negocio y ponerme a buscar un espacio para 4 personas con proyección de crecimiento. Y el Señor puso la plata también, la plata de la familia. Fue increíble, mi mamá y mi papá, un apartamento, o sea, el apartamento en el que siempre vivimos desde niños. Ellos estaban con el tema, eso fue en el 2016, venían por allá como desde el 2014, 2 años atrás, diciendo que, pues ya se había cancelado la hipoteca, que lo querían entregar a los 3 hijos, somos 3, y pues yo no dejaba, yo decía, pero ¿por qué? Pues ustedes ya nos dieron el estudio, entonces váyanse a pasear, y ellos no, vamos a vender, pero que vendían y no vendían, y justo por ahí 3 meses antes firmaron el contrato de promesa, y mi mamá y mi papá me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros esa plata, ellos son pensionados, no la necesitamos, disponga de unos recursos para que apalanque su proyecto, mientras pues y esperemos a ver qué pasa. Entonces el Señor puso absolutamente todo, lo alineó para que se fuera dando. Y hoy es impresionante lo que pasa en nuestra empresa, muchachos. Les cuento que ese cliente con el que empezamos perdimos, a los 6 nunca lo pudimos llegar a llevar a punto de equilibrio. Arrancamos en junio y en noviembre nos tocó devolver la cartera porque habíamos perdido como 15 millones de pesos en ese proceso. Pero fue el cliente que el Señor puso para poder empezar a hacer una labor comercial ardua y tener 2 clientes que hoy conservamos en el portafolio. Ya son 5 clientes y son 25 personas en la compañía hoy, en 1 año y medio, de la nada, sin un peso, o sea, lo que les estoy contando, de la nada. Tenemos 25 empleados, 5 clientes con fama, pues si les con Banco de Occidente, o sea, Banco Finandina, unos clientes, es la misericordia de Dios, ¿sí? Es la claridad de Dios obrando y actuando allí. ¿Por qué? Porque cuando uno le entrega al Señor su vida, Él hace, muchachos. El testimonio que yo quiero darles es, abran su corazón, o sea, Él está a la puerta llamando. Si tú le abres el corazón, Él entra. Y cuando Él entra, tu vida se transforma. Dios los bendiga. Pensé que me estabas haciendo señas que ya, porque ya es tiempo. Que me dice Dianita que les cuente una cosa que nos pasó en febrero. Imagínense, muchachos, que cometimos un error gravísimo. Mandamos por equivocación una pieza para mandar por correo electrónico masivo a los clientes de Banco Finandina, que son clientes. A ese cliente le cobramos le recuperamos un producto que es vehículo y le mandamos masivamente a todos los clientes diciéndoles que solo tenían que pagar el capital de su obligación y que se le condenaban todos los intereses. Eso fue una pieza que nosotros propusimos, pero que nunca se aprobó y por error la coordinadora lo mandó. Eso iba a implicar, eso podía valer, pues tenemos una póliza de cumplimiento de los contratos, pero fue un tema que podía haber amenazado el proyecto, o sea, porque pues eran miles de millones los que estaban comprometidos y pues eso no teníamos posibilidad de pagarlo, tenía que responder la aseguradora y por supuesto la aseguradora repite y pues no tenemos con qué pagar, el proyecto se tiene que cerrar. Pero son como esas cosas que pasan para reafirmar el Señor, primero para enseñarnos que tenemos que estar más atentos y que pues que no se pueden cometer esos errores, ¿cierto? Por supuesto. Pero además para Él ratificar que está en medio de nosotros, protegiéndonos y cuidándonos. Diana, cuando llegó a hacer el proceso de evangelización, me regaló una promesa impresionante. Pues ella decía que en oración el Señor le había puesto en su corazón esa promesa para GKC, y es una promesa que está en Apocalipsis, que dice, mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y has permanecido fiel. Por eso yo te protegeré,
mantente firme para que nadie te arrebate tu premio. Eso dice, y yo me pegaba a esa promesa y le decía, bueno, yo tengo mucho miedo, Señor, pero tú dijiste que esta es una puerta que tú has abierto que nadie puede cerrar. Y entonces, bueno, perdónanos porque somos humanos, nos equivocamos, somos limitados, pero ayúdanos. Y me pasaba una cosa muy hermosa, y es que hay un salmo, lo leímos inclusive en el triduo pascual, tal vez creo que fue tal vez el sábado. Yo no me sabía ese salmo, y una noche dormida desperté con el salmo, que el salmo dice, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y lo extraño era que repetía el salmo completo, o sea, como si me lo supiera y recordaba el estribillo de protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Pero es el Señor obrando, he entendido que es el Señor incluso actuando aún en tus sueños, porque Él nos ama como un Padre maravilloso que ama a sus hijos, pues con amor misericordioso, y que pelea por nosotros, nos cuida y nos protege cuando le hemos entregado nuestra vida a Él. Esa es la invitación, es lo mejor que pueden hacer, muchachos, es lo mejor que nos puede pasar, entregarle la vida al Señor. A Paulita le agradezco mucho, y lo que me llamó mucho la atención de ese error que cometieron en febrero fue la explicación que le dio la persona que coordina las redes a Paulita. El error implicaba pérdida de la empresa. Eso fue a principios de febrero. Ella me llamó desesperada: Diana, ore por favor, la empresa se va a quebrar, porque una sola persona que nos llame pues a pedir ese servicio implican 20 millones de pesos, y no tenemos ni los 20 millones de pesos, y eran 300 y pico de personas a las que les había enviado el correo. Fue un mes, éramos en constante oración aquí en la escuela. Yo le decía, oren por esta empresa. Ella estuvo en un retiro con nosotros, oramos en ese retiro por ella. Y él hasta el 28 de febrero, o sea, imagínense, un mes en alerta roja, que la empresa podía quebrar. Yo me acuerdo que Paulita, el 28 de febrero, yo la llamé. Yo le dije, Paulita, hoy es el día definitivo, contame qué sucedió. Me dijo, Diana, ningún correo fue respondido. Es decir, de las 350 personas, ninguno pidió ese beneficio. Y que el de la red le explicaba que es como tirar millones de pesos en billetes de 50 al centro, aquí en Medellín, y que nadie haya tomado ni siquiera un billete de 50.000 pesos. Que eso había sido único en la empresa, y que lo que pasó en GECASER nunca más había sucedido y quizás nunca más va a poder suceder. 30 días, casi 30 días de alerta roja, pero el Señor es capaz de hacer lo que prometió que haría. Y lo hizo con GECASER y lo sigue haciendo en las personas que confían plenamente en Él. Y precisamente el evangelio de hoy es muy particular porque cuenta que 2 discípulos venían hablando por el camino, relatando todo lo que había sucedido. Y Jesús se acerca a ellos. Y Jesús se acerca a ellos y los acompaña en el camino. Y no menciona en ningún momento el nombre de los discípulos. Más adelante, al final, cuenta quiénes eran. Pero al principio solo cuentan que habían 2 discípulos. Ni siquiera dice si es hombre o mujer, nada, porque ya habían mujeres que caminaban a los pies de Jesús. Solo nos decían que 2 discípulos venían hablando por el camino, venían contando, iban camino a Emaús. Y Emaús significa camino a la desesperanza. Yo no sé qué caminos has transcurrido tú en los últimos días. No sé si tú vas camino a Jerusalén, es decir, camino a la esperanza o camino a la desesperanza. Pero con este testimonio, el Señor nos dijo que es momento de volver nuestra mirada a Él. Es decir, de emprender un camino a Jerusalén. Y que quizás tú en los últimos días has preguntado muchas cosas, has sentido inseguridad por muchas otras, has venido con muchos temores en tu corazón, con muchas dudas respecto a qué hacer o qué decir o cómo actuar. Pero que fue el Señor el que se acercó a ti y con cuerdas de amor y lazos de ternura te trajo a este lugar, porque quiere invitarte a que juntos emprendan un camino hacia Jerusalén. Y Jerusalén no es solo un lugar ya al otro lado del mundo,
sino que Jerusalén también significa el lugar donde se cumplen las promesas del Padre. Y estás en Jerusalén, porque es aquí donde se cumplen las promesas del Padre. Por eso yo los quiero invitar a que, conscientes de nuestros caminos, conscientes también de todas esas cosas que hemos venido hablando por el camino, que quizás han sido conversaciones incluso con nosotros mismos en medio de la soledad de la noche o en medio de nuestras aflicciones y de nuestras tristezas, dejemos que el Señor se acerque a nuestro corazón. Dejemos que Él en esta noche siga haciendo paso por nuestra vida, porque Él ha resucitado, y cuando Él resucita, nosotros también resucitamos, pero es una decisión personal. Por eso yo los invito a que cierren sus ojos y dejen que en este momento Dios haga un paso por sus corazones. Quizás, al igual que Paula, sientes muchos miedos e inseguridades. Quizás lo que ha emergido de tus labios en los últimos días son palabras de desesperanza, palabras de temor, palabras de angustia. ¿Cómo va a ser eso? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Me siento sola, me siento abatida, me siento triste. Pero el Señor se ha acercado hasta ti. Y aunque tienes ojos y oídos, quizás solo hasta este instante estás empezando a ver a Dios y a escuchar a Dios con tu corazón. Por eso, Padre del cielo, en esta noche, en este momento de la historia que tú mismo has reservado para cada uno de nosotros, te pido que te acerques a la realidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos en tu nombre. Tú bien sabes cómo hemos llegado hasta este lugar. Bien conoces el estado de nuestro corazón. Bien vista tienes la aflicción de tu pueblo. Por eso, Padre del cielo, te pido que en estos momentos, así como se rasgó el velo, hoy también se rasguen las vestiduras de nuestro corazón y se rasgue el cielo por completo, y que sea el mismo cielo, tu misma presencia, la que empiece a penetrar lo más hondo de nuestro corazón. Pasa, Señor, sanando. Pasa, Señor, devolviendo la certeza de que solo en ti hay respuestas. Pasa, Señor, restaurando los corazones adoloridos. Pasa, Señor, devolviendo la esperanza donde todo parece perdido. Pasa, Señor, haciendo Pascua por esta vida, por nuestras vidas. Hoy, Señor, no queremos salir de este lugar siendo las mismas personas. Hoy te hemos escuchado, hoy hemos escuchado hablar de ti. Pero quiero, Señor, que sea tu misma presencia, tu mismo amor, el que penetre lo más profundo del corazón. Y si es necesario, Señor, entonces destrúyenos. Hazme nuevas criaturas. Tómanos en tus manos. Pero que sobre esos hombres, sobre esas mujeres, sobre esas ruinas de hombres y mujeres viejas que quedan a partir de tu paso por nuestros corazones, se construye un altar de alabanza y gloria en tu nombre, Señor. Pasa, Señor, por este lugar. Pasa, Señor, por estos corazones. Pasa, Señor, por las mentes de los que estamos aquí presentes. Y haz tu obra de sanación, restauración. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu de Dios, y haz lo que tengas que hacer.
Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que quiere derribar. Levántate con fe, en Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay nada que temer. Si puedes creer. Yo invito a las personas que han venido hasta este lugar con miedos, con dudas, con inseguridades, incluso con la pregunta en su corazón: ¿de verdad existe Dios? ¿De verdad Dios puede actuar en mi vida? ¿De verdad esto que ellos han dicho también se puede encarnar en mí? A que se arrodille. Ahí donde está, arrodíllese. Porque ahorita nos decían que fue solo a los pies de la cruz. Fue solo humillándonos, reconociendo nuestra miseria ante Dios, que Él mismo comenzó a orar, que Él mismo comenzó a hacer un paso en nuestras vidas. Y ahí, en esa posición de abajamiento, una posición que indica lo profundamente necesitados de la misericordia y del obrar poderoso de Dios en nuestras vidas. Entonces empiécele a manifestar al Señor donde necesita que su resurrección haga paso por ti. Si es en tu vida afectiva, entonces manifiéstaselo al Señor. Si es en tu parte laboral, entonces manifiéstaselo al Señor. Si es en tu familia, este es el momento para que le hables al Señor y le pidas, le reclames esa promesa de salvación en tu vida. Porque aquí, Señor, estamos lo profundamente necesitados de ti. Hoy venimos y nos inclinamos ante tu presencia. Nos inclinamos ante tu profundo amor, Señor, para que sea tu profunda sed de amor la que llene nuestra profunda sed de recibir amor. Por eso, Padre del cielo, aquí estamos tus hijos, aquí estamos tus barros, Señor. Tállanos, moldéanos y haz una obra gloriosa y majestuosa en nuestras vidas. Ven, Señor Jesús, y haz un paso glorioso en estos tus hijos que tanto te necesitamos. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Escucha muy bien. Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay nada que temer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro,
milagro Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay nada que temer, si puedes creer. Señor, lo mejor de la oración es que no tengo que llevar máscaras para hablar contigo, porque tú bien lo sabes, que aunque he querido dar el primer paso, a veces me cuesta, a veces es más el ruido del mundo el que me separa, el que me aleja, el que me distrae. Por eso, Padre del cielo, así como te acercaste a tus primeros discípulos y caminaste con ellos, así te pido, Padre del cielo, que camines conmigo, que te acerques a mi realidad de mujer, que te acerques a mi realidad de hombre, que te acerques a lo que soy y a lo que tanto necesito, y que me acompañes en este camino de la fe, que me levantes las veces que sea necesario, que me hables cuantas veces sea posible, Señor, porque es a ti a quien necesito, es por ti a quien reclamo, y sé, Señor, que contigo soy más que vencedor, porque me amaste primero, porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Y vamos a decir todos juntos: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dígaselo, dígaselo a usted mismo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios, si tú, Señor, estás conmigo, ¿quién contra mí? Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así, aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay nada que temer, si puedes creer. Si puedes creer. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas, exaltado seas, Señor, porque sabemos que estás haciendo Pascua en nuestras vidas, que nuestras peticiones no han sido en vano, que desde ya estás trabajando en cada una de ellas, que desde ya estás tomando como barro en tus manos nuestro corazón y nos estás transformando, nos estás sanando, nos estás haciendo nuevas criaturas. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este instante en nuestras vidas. Gracias, Señor, y por lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y finalmente yo los quiero invitar a que nos pongamos de pie y nos tomemos de las manos y juntos elevemos al cielo esa oración que Él mismo nos enseñó y que fue la respuesta que Él le dio a uno de sus discípulos cuando Él le preguntó: Maestro, ¿por qué no nos enseñas a orar? Y frente a esta petición, frente a esta súplica, entonces Jesús, como buen maestro, le dijo: cuando quieras orar, entonces di con el corazón: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yeshua, Yeshua.